Buen día. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es la Escuela de Frankfurt, que es una agrupación de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, pero luego fueron extendiendo su temática hacia una reflexión crítica de todas las sociedades industrializadas. Los integrantes de esta escuela se reunieron en el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad Goethe de Frankfurt. Fue un instituto que se creó en 1924. Y entre sus representantes más destacados podemos mencionar a Adorno, a Horkheimer, a Benjamin, a Marcuse, a Fromm y a varios otros, que no tenían precisamente todos las mismas exactas ideas, pero que tenía cierto parentesco y sobre todo una confluencia en la temática. La escuela de carácter interdisciplinario abarca estudios que van desde los aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Lo central de la escuela es una puesta en cuestión de la razón en tanto instrumento de la ilustración. La razón esa que había sido tan puesta en un lugar de privilegio por pensamiento ilustrado. Y esta puesta en cuestión se expresa en lo que han dado en llamar ellos teoría crítica, que oponen a la teoría tradicional. Precisamente hay un libro de Horkheimer, quien desde el 1933 va a ser director del instituto, titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Veamos entonces qué es esto de la teoría crítica. Ellos van a cuestionar la idea de imparcialidad. Entienden que la objetividad, la pretensión de objetividad, de neutralidad, no es más que una apariencia, una fachada, que en realidad esconde intereses ideológicos. Y ellos van a apuntar, en cambio, a un develamiento de esos elementos ideológicos que abre el camino hacia una praxis liberadora. Entienden ellos que todo conocimiento está determinado por coordenadas históricas y por tanto la teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico, económico y también cultural del que ha surgido. En un primer momento va a ser importante para ellos la influencia de Hegel, de Heidegger, también de Marx y de Freud, de los cuales se sienten herederos como de todo el pensamiento ilustrado. Sin embargo, con el tiempo se van a ir distanciando y van a rechazar algunas teorías de estos pensadores. Incluso van a criticar el marxismo clásico. Con el ascenso de Hitler al poder, los miembros del instituto van a tener que abandonar Alemania. Muchos de ellos eran judíos también. Y la mayor parte, después de estar por varias ciudades de Europa, migran a los Estados Unidos. Es en el año 1934 cuando se crea un centro de investigación asociado a la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y desde ahí van a continuar con sus investigaciones. Después recién, en la década del 50, la escuela pudo regresar a Alemania, donde estaba la sede original, y continuar desde allí sus estudios. Ahora bien, ¿cuáles son esos objetos de estudio de la escuela? En una primera etapa, como yo les decía antes, se ocupan sobre todo del marxismo, de una reformulación del marxismo. Pero poco a poco va derivándose sus estudios hacia la crítica de las sociedades industriales desarrolladas. Y ahí es donde hacen un análisis interdisciplinario, pues no solamente se ocupan de lo
político, lo económico, sino también de lo cultural. Y ahí va a surgir ya en Estados Unidos, en contacto cercano con el avance de la más media, se va a producir una derivación de sus estudios hacia una interpelación en la industria cultural, lo que ellos llaman industria cultural. Al mismo tiempo va a ocupar el centro de atención de estos pensadores el tema de la libertad individual, en el contexto, por supuesto, de las sociedades democráticas. Porque la idea es desarrollar una sociedad de individuos conscientes y de espíritu crítico. Para ello se comprometen en la denuncia de toda forma de opresión que pueda surgir en las sociedades modernas, ya sean estas socialistas o capitalistas. Bueno, en un comienzo la escuela, como les decía, fijó su atención en la experiencia de la Unión Soviética, donde veían el surgimiento de una fuerza revolucionaria, la cual podría muy bien ser considerada como el sujeto histórico que llevaría a cabo la revolución pronosticada por Marx. Sin embargo, esto no ocurrió. Por el contrario, la clase obrera, en razón de una serie de derechos y mejoras adquiridos, perdieron fuerza revolucionaria, se hicieron reformistas, y los frankfurtianos, por tanto, se vieron forzados a cambiar un poco su posición al respecto. De hecho, en el escenario en que surge la escuela, el proletariado, contrariando los pronósticos de Marx, no había producido la revolución en los países más desarrollados como Inglaterra o Alemania, sino en un contexto agrario más atrasado como el de Rusia, y con condiciones materiales muy diferentes a las que había previsto Marx. Ante esta situación, el papel del intelectual de izquierda, que eran ellos, resulta bastante cuestionado, pues ellos se veían en la encrucijada entre optar por el compromiso social, político, o mantener su pensamiento autónomo y libre de compromisos, ya que ven en ello el peligro de transformarse en intelectuales orgánicos a favor de un partido. Sin embargo, se mantiene en ellos la necesidad de pensar la teoría en términos de praxis política, como si se tratara de una misión filosófica, y así lo entendió la escuela de Frankfurt. Pero ojo, porque respecto a esto, no hay una homogeneidad en todos los integrantes de la escuela de Frankfurt. Hay algunas diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, con respecto al Mayo francés, ese movimiento que surge en el estudiantado en París y que después se extiende a otras ciudades y a otros países, han tenido diferentes posiciones, actitudes y pensamiento. Por ejemplo, Marcuse es cualificado, por ejemplo, como el padre de la nueva izquierda, y estuvo comprometido tanto teórica como prácticamente en el movimiento, mientras que Adorno, si bien en lo teórico podría estar de acuerdo con todas las posiciones de ese movimiento, actuó de una manera que fue muy cuestionada porque no hizo ningún apoyo al estudiantado, y en la universidad llamó a la policía, tema que, bueno, quedó como una mancha en su currículum de praxis política. Pero más allá de estas diferencias, los autores, los pensadores de la escuela, constituyen un grupo que se los califica de neomarxista, con una marcada tendencia crítica, tendencia que deriva también de la época en que les tocó vivir, una época en que el capitalismo occidental, con Alemania como uno de sus representantes más destacados, había entrado en una etapa nueva, dominada por monopolios en expansión.
Y veamos ahora cuáles son los presupuestos teóricos de la Escuela de Frankfurt. Con respecto a esto hay que señalar que la teoría crítica se opone radicalmente al positivismo, doctrina vigente desde la segunda mitad del siglo XIX, cuyo representante y padre fue Augusto Comte. Después tuvo algunas derivaciones, pero de alguna manera esto en sus orígenes, ¿no? Veamos qué sostiene el positivismo. El término mismo positivismo habla de lo positivo, ¿no? Que es lo real. Es decir, lo positivo es lo dado, ese es el sentido, lo fenoménico, lo que se da al sujeto. Y se opone esto dado a todo tipo de esencialismo, rechazando la búsqueda de propiedades ocultas. En otras palabras, lo que quiere decir es que lo que se ve es lo que es. En relación al estudio de la sociedad, se basa en la idea de que para llegar a comprender una sociedad, los únicos datos válidos provienen de los sentidos y el único conocimiento de la misma debe provenir del análisis lógico de esos datos. Sostiene, por otra parte, un cierto monismo metodológico, es decir, la convicción de que hay un solo método que es aplicable a todas las ciencias. Y este método es el de las ciencias físico-naturales. Así, Comte, el que decíamos es el fundador del positivismo y creador al mismo tiempo de la sociología como ciencia, entendía que a la sociedad había que aplicarle el método de las ciencias naturales. La sociedad, decía, actúa según leyes, al igual que el mundo físico de las ciencias naturales. Por tanto, la tarea del sociólogo es estudiarla para descubrir y formular esas leyes. Y esto significa priorizar las pruebas documentales por encima de las síntesis interpretativas. Además afirma que no es posible alcanzar conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo. Y niega entonces que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. Esta tarea corresponde solo a las ciencias. Entendía Comte que la historia humana estaba dividida en tres fases. La fase teológica o mágica era aquella en la cual los hombres creían en los dioses y daban explicaciones mágicas basadas en cosas que tenían que ver con seres sobrenaturales o dioses. La fase metafísica o filosófica, en que el hombre deja de creer en esos seres sobrenaturales y comienza a creer en ideas. Entonces se busca el porqué de las cosas y se sustituyen los dioses por entidades abstractas, el ser, el ente, términos metafísicos. Y por último, la fase científica, que es la definitiva, científica o positiva. En esta etapa se renuncia a la búsqueda de toda idea absoluta, abstracta, y entonces se parte de la observación y de la experimentación para descubrir y formular leyes de los fenómenos. ¿Para qué? Para su dominio técnico. Bueno, la teoría crítica va a estar en las antípodas del positivismo. En primer lugar, porque critica la búsqueda de leyes generales y universales. ¿Por qué? Porque estas leyes dejan de lado los elementos que no pueden ser generalizados. O sea, deja de lado la diferencia, lo particular, lo no cuantificable, que justamente era algo que le interesaba particularmente a la Escuela de Frankfurt. Y acorde con esto, apunta más a la comprensión que a la explicación. Y también a la interpretación que a la explicación a través de las causas. También se va a oponer a la idea de teoría pura, es decir, a esta idea de la necesidad de separación que postula el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Porque entienden que si se cumple este requisito,
del positivismo, se pierde el aporte que pueda realizar el sujeto de conocimiento y los hechos adquieren una fuerza mayor que los consolida a partir de leyes, a partir de la ciencia. Entonces lo que se consolida es un orden establecido, el establishment, el statu quo. Es decir, las ciencias pierden su carácter transformador, su función social. En este sentido, los resultados positivos del trabajo científico son un factor de autoconservación y reproducción permanente del status quo. Finalmente, esta teoría crítica que pretende una transformación del orden social se fundamenta en el concepto hegeliano de razón. Nosotros ya lo vimos esto cuando vimos Hegel, o sea que cualquiera puede revisar las clases sobre Hegel, porque Hegel tenía un concepto diferente, hacía una diferencia entre razón y entendimiento. Entiende que la razón lleva el concepto a su auténtica verdad, en una unidad superior de totalización. Con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Esto también lo podemos vincular con Heidegger, que hablaba del pensar, ¿no es cierto? Ahora, la teoría crítica se proponía ampliar el concepto de razón y asumía esta diferencia hegeliana. Buscaban entonces ampliar el concepto de manera que el pensamiento se liberara de los límites marcados por la práctica empirista y por esa visión objetiva de la realidad, que volara más allá, más hacia el todo. Por ejemplo, decía Adorno, el término filosofía, que a nosotros se nos reprocha como si fuera una vergüenza, deja de causar horror y se revela a sí mismo como la condición y la meta de una ciencia que quiera ser algo más que simple técnica y que no se doblegue a la burocracia. En estos términos, Adorno reacciona ante el positivismo que desprecia realmente a la filosofía como un instrumento para el conocimiento del mundo. En síntesis, la teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en la fuerza transformadora de la misma. En 1944, Adorno, junto con Horkheimer, publican el libro de coautoría Dialéctica de la Ilustración, donde apuntan a un pensamiento que promueva el cambio social. La idea que los guía se resume en la frase de Marx: hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, a partir de ahora deben ayudar a cambiarlo. De este libro, Dialéctica de la Ilustración, vamos a hablar en el próximo encuentro. Entonces ahora me despido de ustedes y siempre, como siempre, les pido que me pongan likes, que me activen la campanita, que me hagan comentarios y que los que no estén suscritos se suscriban. Entonces, hasta la próxima, en que hablaremos de la dialéctica de la Ilustración.